Bienvenidos a Rumbo Central, mi nombre es César Campos, junto a Miguel Zavala estaremos en la conducción del presente programa. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto. Bueno, a 24 horas de que la señora Keiko Sofía Fujimori pronuncie su primer mensaje a la nación a través de la representación nacional, el Congreso de la República, hoy bicameral, en la que por supuesto habrá de sentar las bases de lo que será su futura administración. De todo lo que venga ocurriendo ya hablaremos más adelante, pero lo importante es fijarnos en lo que la nueva jefa de Estado, Miguel, tendrá y que ha guardado en secreto, además a lo largo de las últimas semanas, no ha dicho absolutamente nada para que no se rompa esa expectativa que debe generar su mensaje el día de mañana. Estamos a la expectativa, como tú dices, de los grandes anuncios que puede hacer la presidenta Keiko Fujimori, sobre todo pues en materia económica, minería, energía, hidrocarburos, que es lo que nos interesa. Efectivamente, ¿no? También dentro del marco de las políticas públicas que se determinan sobre estos temas. Tenemos invitados realmente, Miguel, de lujo y muy importantes. Estará con nosotros José Salardi, ex ministro de Economía y Finanzas, con quien vamos a tratar el tema del cobre, el oro, el petróleo, las oportunidades y riesgos en el Perú. También tendremos, César, en el estudio a Fiorella Molinelli, economista y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, con quien vamos a tratar el tema del nuevo Congreso frente al desafío de fortalecer la minería formal. Efectivamente, Fiorella Molinelli fue jefa de plan de gobierno también de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski. En su campaña del 2016 tuve ocasión de escucharla en esa oportunidad. Sin duda, la doctora Molinelli es una persona profundamente estudiosa de todo el aparato público, muy conocedora, muy inteligente al respecto, y va a ser un gusto tenerla también en nuestro set. Antes de empezar con las entrevistas, los invitamos a ver el reportaje elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. El Perú tiene una oportunidad histórica para fortalecer su economía gracias a la creciente demanda mundial de cobre, oro y recursos energéticos. Sin embargo, especialistas advierten que el país debe superar diversos desafíos para convertir ese potencial en desarrollo sostenible. Entre los principales retos figuran mejorar el uso de los recursos que genera la minería, fortalecer la institucionalidad, combatir el avance de la minería ilegal y ejecutar reformas que permitan aprovechar el actual ciclo de inversión. En el caso del cobre, el país mantiene el potencial para incrementar significativamente su producción si logra atraer nuevas inversiones y brindar mayor estabilidad al sector. En tanto, la producción formal de oro retrocedió 3,4% durante el primer trimestre del año, mientras las exportaciones continúan superando ampliamente los niveles de producción en un contexto marcado por el crecimiento de la minería ilegal y los altos precios internacionales del metal. En hidrocarburos, expertos coinciden en que reactivar la exploración y acelerar la masificación del gas natural permitirá consolidar nuevas inversiones en beneficio del país. Interesante el reportaje elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero TV. Como habíamos anticipado, tenemos el gusto de presentar al doctor José Salardi. Como todos lo recordamos, ha sido ministro de Economía y Finanzas, también director de Proinversión y otras funciones públicas muy importantes en los últimos años. José, qué gusto saludarte, de verdad, y tenerte en nuestro programa. César, muchas gracias por la invitación. Estamos a 24 horas entonces de la transmisión de mando, menos de 24 horas, porque faltarán pues 12 horas para que la escuchemos a la flamante jefa del Estado peruano, Keiko Sofía Fujimori, dar su mensaje al país a través de la representación nacional. ¿Qué esperas tú en materia económica? Vamos a hablar en términos gruesos, globales, que ella tenga que obligatoriamente definir, abordar en este mensaje. Sí, sin duda esta semana se ha verificado mucha expectativa de parte del sector empresarial, ¿no? Creo que el nuevo gobierno llega con un ambiente de negocios bastante expectante, con un entorno macroeconómico muy positivo, ¿no? Y favorable, con indicadores que realmente reflejan la coyuntura del país. Como va la economía este año, si el niño no nos afecta mucho, tendríamos que ser cerca del 4%, lo cual es un buen número, considerando que también no ha habido reformas de fondos. Eso también un poco denota la fortaleza que viene mostrando nuestra economía y la actividad en general en el país, ¿no? En esa línea hay varios anuncios que la actual presidenta ha hecho en su momento cuando estuvo en campaña, y lo que un poco el plan de gobierno refuerza, que va con la posibilidad de que el PBI salga, digamos, salte de estos niveles a niveles mayores del 5 o 6%. Entonces ahí sí va a ser clave la claridad de las medidas. De hecho, yo me imagino que se va a plantear un periodo de delegación de facultades. Es fundamental que también esperemos que esta semana ya hayan habido avances para tener un poco desarrolladas las propuestas, ¿no? Y evitar lo que pasa en
en la historia reciente del país, cuando llegó un nuevo gobierno, en realidad era buscar con los cuadros preexistentes la posibilidad de que se levanten hacia la mesa medidas y no necesariamente eran disruptivas ni marcaban un cambio en el rumbo. Entonces, la idea sería que esperamos que con esta claridad se llegue con la visión de poder un poco avanzar en la línea de acción para realmente dar muestras claras, ¿no? Un punto claro se va a tener ya el tema presupuestal sobre la marcha, es la primera gran situación que hay que definir de cara al próximo año, donde se va a ver también las líneas de acción de dónde se va a poner un poco la focalización de la importancia a dónde se va a apuntar en los sectores. Adicionalmente, bueno, desde el día 1 va a tener que ver un trabajo, va a ser muy importante en carteras claves como transporte y vivienda, quienes finalmente juramenten, porque viene, ojalá que bueno, las previsiones iniciales nos harán de un niño complejo, esperemos que no sea así, pero en la eventualidad que la situación climática nos golpee mucho, es clave que tenga, digamos, cuadros técnicos que sepan lidiar en esta situación, ¿no? Porque agreguemos agricultura, obviamente, ¿no? Desarrollo agrario, bueno, como es el título del ministerio, y producción también, obviamente, las industrias y la pesca, que están incorporados. Totalmente oportuno lo que mencionas, así es. Y el lado también, como yo mencionaba, transporte y vivienda, por el hecho también del despliegue de maquinaria y equipo para comenzar un poco a avanzar desde ya con las tareas que permitan descolmatación, un poco comenzar a hacer en la medida de lo posible de prevención, porque lo que está claro es que lamentablemente de una u otra manera en toda esta ruta, desde aquel famoso niño que nos golpeó mucho en el 2017, han pasado casi 10 años, y si bien pasamos por ARCC y por ANIN, no se ha logrado cumplir a tiempo, digamos, los desafíos que teníamos para poder tener seguridad y afrontar en condiciones óptimas este golpe de la naturaleza. Entonces ahí viene una situación clara. Otro punto importante, yo creo que ha sido muy saludable que se haya ratificado que Julio Velarde se mantenga al frente del Banco Central, lo cual todos hemos destacado. Pero yo creo que así como el BCR también hay otras entidades que quizás no sea oportuno hacer cambios en este momento porque pueden ser un buen soporte para el gobierno, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, quizás citar el caso de Proinversión, hoy en día liderada por Luis del Carpio, que ha hecho una excelente gestión en los últimos años. Proinversión tenemos ya adjudicaciones de cerca de 40 proyectos en los últimos casi 3 años, con más de 15.000 millones de dólares de inversión involucrada, y con un portafolio de 70.000 millones de dólares ya establecido y bien identificado y con cronogramas de cara hacia mediano y largo plazo que tranquilamente le aportan 2 puntos más de crecimiento adicional en la actividad económica. Entonces, ahí hay un equipo técnico bien focalizado, bien estructurado, que puede ser un gran soporte y que además, por ejemplo, ¿no? Nosotros vimos hace unos meses que el BCR, pese a su excelente gestión, poco pudo hacer cuando tuvimos el problema de Camisea y la inflación se nos fue. Claro. Y prácticamente lo más probable es que se nos vaya en la meta anual. Y la entidad llamada a darle, digamos, estabilidad y que si es acompañada y también fortalecida de manera adecuada, es Proinversión, porque puede promover los proyectos que se requieren para mitigar ese tipo de riesgos que se pueden presentar, ¿no? Otra entidad también que ha tenido buenos resultados y que quizás no hace tanta publicidad en ese sentido, pero yo creo que hay mucho por destacar, es el caso de la SUNAT actual, ¿no? A cargo de Javier Franco, con un funcionario de mucha trayectoria y con un equipo que lo acompaña, que tiene bastante tiempo en la entidad. Y, por ejemplo, en el último año y medio de gestión han logrado aumentar la recaudación ha mejorado. La recaudación está creciendo casi el 30% en relación al el punto del año pasado, y no solamente por minería, ¿no? O sea, uno dice, los precios mineros sí, pero ese componente minero es poco menos de la mitad, y el resto es por pura gestión, por una serie de medidas que SUNAT ha implementado, ampliando la base tributaria, que ha sido, digamos, lo que siempre hemos discutido históricamente. No se amplió la base tributaria, pero el último año y medio, 1,5 millones de nuevos contribuyentes se han sumado a la formalidad en ese sentido. Y tenemos otros aspectos importantes, como por ejemplo también un combate a la minería ilegal, que ha permitido que SUNAT también recupere cerca de 2.000 millones de soles en los últimos tiempos, con lo cual es una entidad que prácticamente dejó sola en ese combate frontal, que lo está asumiendo muy bien, y que yo creo que ese tipo de gestiones que realmente han mostrado resultados, donde hay equipos que, digamos, tienen mucha trayectoria y expertise en estas entidades, creo que deben sostenerse. Yo creo que es un tema para medirlo objetivamente. Ojalá que si estamos en esa línea, y además la zona también, porque es importante en esta coyuntura, porque viene el fenómeno del niño y necesitamos que la recaudación camine bien, porque hemos visto hace poco un crédito suplementario
empresario. Si bien el ministro de Economía saliente nos ha dicho que hay cierto margen para el tema del niño, pero no sabemos en qué magnitud nos va a golpear, y necesitamos un ente recaudador que vaya a toda dinámica para conseguir avanzar. Ellos tienen incluso una meta preliminar de llegar hasta cerca de 200.000 millones de soles de recaudación. Realmente es un récord histórico y que va a fundamentar bien lo que van a ser los próximos años, ¿no? Hemos tenido algunas semanas de estabilidad respecto al tema del precio de los combustibles, pero estos últimos días han habido pues una tendencia al alza que coincide pues con un poco el reinicio de la guerra en el estrecho de Hormuz entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo ves el panorama del tema de los combustibles y cuánto esto nos puede afectar en la economía de todos los peruanos? Sí, sin duda. Lamentablemente seguimos en esta línea de incertidumbre por la crisis que hay en Medio Oriente, ¿no? Esta confrontación entre Estados Unidos e Irán que va apareciendo cíclicamente, ¿no? Que ha sido con ataques consecutivos y con situaciones que finalmente lo que hacen afectar este estrecho de Hormuz, donde pasa cerca del 30%, ¿no? de la producción petrolera, nos complica, ¿no? Sin duda vamos a seguir volátiles. O sea, en esa línea yo creo que ya un poco el presidente Trump ha dado la señal y el Bayern no va, digamos, dar marcha atrás en una línea clara que tiene en este sentido. Pero mientras esta situación se dé y no se tranquilicen las aguas, vamos a seguir un poco nosotros afectados con esa volatilidad. De hecho, esos son precios que se trasladan directamente, vamos a ver, en el precio de gasolinas, va un impacto directo al bolsillo de la población, y adicionalmente también tiene su correlato en el tema inflacionario. Si bien ya la inflación, comentamos en su momento, viene con el riesgo de poder cumplir la meta anual, eso también abona en ese sentido de complejizar un poco esa posibilidad de volver al rango meta, y también con el otro riesgo vigente que tenemos, que es el tema del fenómeno del niño, ¿no? En el camino, que podría impactar también los precios agrícolas y demás, y eso nos mueve un poco la variable de precio. Entonces, mientras sigamos con esta volatilidad e inestabilidad, vamos a seguir todavía expuestos ante una variable que no controlamos y que nos complica directamente, digamos, en los términos de las metas macroeconómicas locales, que además también le quita un poco de margen al Banco Central para si hubieran condiciones normales y podría seguir bajando la tasa de interés, va a tener que frenar eso, porque finalmente esa generación también de crecimiento adicional puede impactar en precios y se complica la situación, ¿no? Pero la Fed en Estados Unidos tampoco ha movido la tasa de interés, o sea, está interesado más bien en controlar. Así es. Además, Estados Unidos hoy es un abastecedor de combustibles en el mercado. No es que le interese a él particularmente la producción que circula para poder abastecerse, me refiero, sino la circulación por el estrecho de Hormuz más bien complica la existencia de otras naciones. Hacia la economía, es un golpe a la economía global, ¿no? Ya, digamos, sabemos que desde que un poco Donald Trump está frente de Estados Unidos hay muchos movimientos que han ido cambiando un poco, digamos, la configuración global de cómo viene la actividad económica, las decisiones que van golpeando de distinta manera, y en este caso concreto a un punto tan sensible como es esta variable petrolera. Lo bueno que nosotros, de una u otra manera, eso también nos lleva, si vamos mirando ya hacia el mediano y largo plazo, y un poco reforzando lo que comentamos de preinversión, la necesidad de que nuestra matriz energética siga bien diversificada con lo más eficiente que tengamos, y ahí tenemos el gas, ¿no? Con un gran reto de maximizar la utilización, con un gran reto también de tener las reservas adecuadas, la redundancia correcta y la exploración de nuevos grandes proyectos que están ahí esperando por mucho tiempo, ¿no? Para darle esto sostenido en el largo plazo. También indudablemente todos los temas vinculados a energías renovables que van creciendo paulatinamente también van ayudando y complementan muy bien este desarrollo, ¿no? El tema de Petroperú, definitivamente la presidenta Keiko Fujimori va a tener que tomar decisiones definitivas y muy rápidas respecto a la situación de esta empresa estatal, sumado pues a recientes informaciones sobre presuntas irregularidades en la compra de crudo y biodiesel. ¿Cuál crees tú que deba ser el mensaje que de repente, definitivamente tal vez lo mencione el día de mañana la presidenta sobre el futuro de esta empresa estatal? Sí, si bien en los debates técnicos no hubo una mención directa y vinculada al tema de Petroperú, ¿no? De parte de la presidenta, yo creo que sí es momento oportuno y necesario de dar una señal clara. Yo creo que también, nuevamente volviendo a preinversión y de su importancia, en los últimos meses había un trabajo muy serio para comenzar un poco de qué tenía el encargo de la entidad para poder ver una ruta de salida a la situación compleja del empresario. Y el país no puede seguir estando vulnerable y prácticamente hipotecado con el tema de Petroperú. Aquí tiene que haber un cambio y un giro de 180 grados. Hemos visto cómo en el año 2024 e incluso 2025 en parte los riesgos del impacto de la posibilidad de desequilibrarnos fiscalmente, Petroperú tuvo mucho de contribución y aporte a ello. Y también, lo que siempre decimos, ha sido prácticamente meter recursos a un barril sin fondo,
cerca de 20.000 millones de soles, que equivalen a pues, por lo menos casi 20 hospitales más en las regiones, por dar un ejemplo, se han ido sin rendir cuenta de nada y sin la posibilidad de decir yo ya quebré una crisis y ahora sí miro el futuro de manera expectante, ¿no? Si hace una situación en la cual entras en una situación totalmente recurrente de complicaciones, y desde que se tomó la decisión de encargar la preinversión, se metieron las normas legales para ello, de encaminar una buena reestructuración, un buen procedimiento para sacar adelante y definir bloques patrimoniales y comenzar un poco a ir en esa ruta. Y yo creo que ya está prácticamente eso definido. Obviamente hay una temporalidad que se cerró en el gobierno que acaba de terminar, pero indudablemente ya teniendo todas esas herramientas para que simplemente esperemos que la presidenta dé la señal de que vamos adelante con esa posibilidad. Y esa posibilidad va a permitir también que el sector privado que está interesado en participar en la empresa se incorpore, que la empresa tenga un show de gestión importante, que los buenos cuadros que también están en la empresa trabajando con mucho expertise en el tema puedan continuar incluso apoyando esta nueva gestión, ¿no? Bajo las normas y las riendas que puede tener un operador privado que puede dar una gestión distinta, y con eso realmente veamos una empresa con una salida positiva, que comienza a recuperarse en el tiempo, que tenga una reestructuración adecuada, y adicionalmente lo principal, que ya no le genere un impacto al fisco, ¿no? Que ya no tengamos nosotros que seguir subsidiando ineficiencias que genera prácticamente por un sindicato bien posicionado ahí, con articulación política y demás, pero yo creo que mucho daño le ha venido haciendo las finanzas públicas, ¿no? Por mucho tiempo, José, hemos estado hablando en el sector minero acerca de ese primer factor que impedía el flujo de inversiones positivas en este sector, que era las trabas burocráticas y todo el tema de la tramitología. Julia Torreblanca, ahora presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en una reciente declaración ya puso en primer lugar algo que me parece que es lo adecuado: la minería ilegal y todo lo que eso conlleva, porque es la atracción de las transnacionales criminales que están presentes en nuestro país. Además, una base política, eso hay que decirlo con toda claridad, que se constituye ahora con una representación del grupo del señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú en el Parlamento. Ya lo tuvieron a través del señor Víctor Cutipa, que ha sido presidente de la Comisión de Energía y Minas durante un buen tiempo y que ha hecho barbaridad y media, y que ahora lo vamos a atender en el Senado. Entonces, hay muchos frentes y muchos bloques que se están presentando en el sector minero, que significa una traba a ese flujo de inversión, para no hablar de la corrupción o el mal uso de los recursos provenientes de la minería, el canon, las regalías para las regiones. ¿Cómo debe enfrentar el gobierno este conjunto de cosas, José? Porque ya no se trata de tomar una medida acá, hacer otra cosa allá, hay que mirarlo de una manera global, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, César. Es una mirada ya mucho más amplia, que en el tiempo de una otra manera el Estado se ha dejado de estar, y eso lo vemos en las cifras, ¿no? O sea, en lo que siempre se señala, en oro, mitad de lo que exportamos es ilegal y mitad lo legal. Entonces, para ver un poco el volumen y entender también que tenemos ahí un poder económico muy fuerte, que también se va a defender por obvias razones. Son intereses económicos de fondo que hay ahí. Y es otro de los retos que tiene el gobierno también en lo que resta este año, ¿no? Con el tema de Reinfo y todo lo demás, que las leyes que se requieren en el caso de MAPE, cómo se va a encaminar. Indudablemente, lo que está claro es que el Perú tiene más de 60 proyectos mineros identificados, con más de 60.000 millones de dólares que están esperando allí, y que son 2 puntos más de crecimiento para la economía y con todo el impacto positivo. Que no se ha dicho la historia de otra manera, muchos de estos proyectos se han complejizado, porque yo creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos, hemos tenido un Estado que lo ha dejado prácticamente solo al inversionista privado. Lo ha soltado allí, como yo a veces digo, cuando sueltas a un comando en la jungla, y anda, vente y defiéndete como puedas, ¿no? Y claro, y llega y se encuentra con la comunidad que tiene necesidades insatisfechas por décadas, y con eso que nunca llegó, y reclamos elevarlo al inversionista cuando él no tiene, porque no es su rol, el rol es del Estado. Entonces, pero hay mecanismos. Aquí se pone un mensaje claro de cómo va a trabajar en equipo, además de romper, como inicio todo el tema de la sobreregulación que hay en el sector, que hay que simplificar porque los procedimientos, los tiempos, todo eso se ha ido pues 10 veces más de lo que era años atrás. Hay que hacer ahí una cirugía mayor, pero adicionalmente se tiene que un poco trabajar de la mano para decir, bueno, tal proyecto está en tal zona, y la manera también de un poco que la comunidad se involucre y vea las cosas es que realmente le estoy ahí. Si le estés incapaz de llegar con la obra pública tradicional, como ha quedado demostrado
demostrado históricamente, está ahora por impuestos. Y es una forma en la cual también se incorpora el inversionista, no donando, simplemente aportando a cuenta de lo que genera inversión futura, y puede ir a otra velocidad para cerrar las brechas que puede haber en salud, en educación, en acceso y etcétera. Entonces, yo creo que eso también va a ayudar a bajar las tensiones y a generar otro tipo de perspectivas y de relacionamiento. Siempre va a haber, obviamente, las corrientes antimineras, o sea, y acá hay que ser claros, y es un mensaje que también tiene que ir concreto. O sea, la minería del Perú de hoy, la minería formal, es totalmente responsable, amigable del medio ambiente, con criterios bien marcados de sostenibilidad, por algo se transita en ese sentido, y no podemos seguirnos un poco dilatando esa posibilidad. O sea, yo creo que el Perú es rico y es bendecido con estos recursos y tiene que sacar el máximo valor posible. En algún momento ya podremos llegar a la transformación, a seguir más especializados, pero hoy los tenemos ahí enterrados y simplemente perdemos todo si no los podemos valorizar, ¿no? José, es un placer tenerte gracias, como siempre acá en Rumbo Central, y te comprometemos luego que ya el día de mañana la señora Keiko Fujimori dé cuenta de cuáles son sus principales lineamientos en la próxima administración 2026-2031 para evaluar quizás la manera en que los tiene que implementar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. José Salardi, ministro de Economía y Finanzas, estuvo con nosotros. Ya lo sabe, somos el Rumbo Minero TV, el primer canal a nivel mundial especializado en los temas de minería, hidrocarburos, energía. También hablamos de política, por supuesto, porque compromete políticas públicas, y también de economía. Estamos en Canal 42 de Movistar, próximamente estaremos en Claro, estamos en Win, estamos en Vitel y en más de 80 cableras a nivel nacional, con presencia también internacional, como no, en las hermanas República de Chile, de Colombia, de Argentina y Panamá. Sintonice siempre Rumbo Minero TV. Una pausa comercial y retornamos. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo, y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta, y cuando el perfil no encaja, llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante. Evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la trinorma ISO.
Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. En minería, cada minuto de operación cuenta. Por eso, la continuidad depende de componentes capaces de responder bajo presión. En Valflex, la confiabilidad comienza en nuestros procesos de fabricación. Tecnología especializada y controles de calidad bajo estándares europeos se integran en cada etapa para producir mangueras y conexiones hidráulicas diseñadas para condiciones exigentes. Porque la calidad de cada componente protege la continuidad de toda la operación. Valflex. El mineral del día. Zinc. El zinc, un metal que no suele ser tan protagonista, pero está en todas partes. No es tan visible como el oro, ni tan discutido como el cobre. Pero sin él, gran parte de la infraestructura moderna no resistiría el paso del tiempo. El zinc es sobre todo un protector. Su principal uso es el galvanizado, un proceso que recubre el acero para evitar que se oxide. En otras palabras, el zinc no construye, pero hace que todo dure más. Está en puentes, edificios, carreteras, autos, maquinaria y en cualquier estructura que necesite resistir la corrosión. Se estima que más del 50% del zinc que se produce en el mundo se usa justamente para proteger el acero, pero no es su único rol. También está en baterías, componentes eléctricos y algo aún más importante, la salud. El zinc es un mineral esencial para el cuerpo humano. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, en la cicatrización de heridas y es fundamental para el crecimiento y desarrollo. Por eso está presente en medicamentos, suplementos y algunos tratamientos médicos. Ahora llevémoslo al mapa. China es el mayor productor de zinc en el mundo y le sigue el Perú. Nuestro país tiene un rol importante en la obtención de este mineral, ya que es uno de los principales productores a nivel global. Cada año produce alrededor de 1.3 a 1.5 millones de toneladas. Esta producción genera miles de millones de dólares en exportaciones. En los últimos años, el zinc ha generado ingresos de aproximadamente 2.000 a 3.000 millones de dólares anuales. El zinc está altamente ligado al pulso de la economía global. Si hay más construcción, más infraestructura o más industria, la demanda sube. Y si el mundo se desacelera, su precio cae. Por eso, muchos lo consideran un termómetro industrial. Hoy, con el crecimiento de ciudades, la necesidad de infraestructura y la transición energética en marcha, el zinc vuelve a posicionarse como un mineral estratégico. Porque incluso en energías limpias hay una constante: los materiales necesitan durar. El mineral del día, porque entenderlo cambia cómo lo ves. Bien, recibimos gratamente a la doctora Fiorella Molinelli, nuestra segunda invitada para la entrevista de hoy en Rumbo Central. Como todos sabemos, ella es economista, ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social de nuestro país y también presidenta de Salud y últimamente candidata presidencial. Fiorella, siempre un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Yo apelo también a, efectivamente, lo último que he mencionado, de la experiencia de haber sido aspirante a la jefatura del Estado, pero al margen de ello, en tu dilatada presencia dentro del Estado peruano, que conoces cada uno de los sectores y muy bien, empezar preguntándote por lo que es parte del interés de nuestro programa, que es lo relativo a la minería, sobre todo en este contexto tan difícil que se le presenta a Keiko, donde el tema no solamente es atraer inversiones, sino terminar con la minería ilegal, al mismo tiempo, por cierto, lo que está ligado a ello, combatir al crimen transnacional organizado, frenar todos los aspectos de la corrupción. Acaba de descubrirse, ha salido en El Comercio la semana pasada, en Madre de Dios, que suboficiales del ejército estaban entrenando una guardia que protegía la minería ilegal, lo que habla que
hay pues autoridades de toda índole que están metidos en, y convierte pues eso en un problema bastante grave. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo debe afrontar Keiko esta situación? A ver, primero centrarnos en el tema de que el Perú, es un país minero, ¿no? Nuestras exportaciones ascienden más o menos el 60% del total de nuestras exportaciones son de minerales, más estamos hablando de alrededor de 62.800 millones de dólares, una cifra bastante importante, y además tenemos una cartera interesante de proyectos mineros que esperan ser destrabados en el próximo quinquenio, que también bordean los 60.000 millones. O sea, la capacidad de poder crecer y de continuar, ya con estos, digamos, lo que hemos visto en los últimos años de los vientos a favor gracias a la minería, sino que esta vez nuestra historia cambia a que la política converse con la economía y no vayan por cuerdas separadas. Y eso exige de este nuevo gobierno 4 cosas. Primero, la capacidad para destrabar inversiones, para simplificar los trámites administrativos. Segundo, como tú bien has mencionado, ser firmes en la lucha contra la minería ilegal, y eso exige acabar de una vez con el reinfo y promover la ley MAPE. Tercero, el tema de los estándares ambientales deben ser siempre revisados sin reducir estándares, sino, digamos, afianzarlos, pero para que haya una mejor conversación entre lo que es la economía y lo que es, hoy vemos el cambio climático como está golpeando a nuestro país. Y finalmente, articular muchísimo el diálogo entre gobierno central, nacional, regional y local. Tiene que haber mucha articulación. Vamos a ver pues cómo este nuevo Congreso, que parte ya con 2 cámaras, Senado y diputados, es capaz de retomar el diálogo, pero ese diálogo que es preventivo. O sea, no podemos estar con la historia de siempre de esperar que los conflictos sociales estallen, ¿no? Este tema exige que exista una conversación previa, que las promesas se cumplan, que el ministro de Energía y Minas que se elija sea una persona con mucha capacidad técnica, pero además con capacidad de gestión, capacidad de diálogo político, que tenga credibilidad, que sea una persona que genere transparencia al sistema, y no lo que hemos visto en los últimos años, ministros que han respondido a cuotas políticas, en donde al final ha sido un misterio respecto a esta continuidad de empoderar a la minería ilegal a través del reinfo. Fiorella, hemos visto que el actual saliente parlamento, pues, cómo ha trabajado básicamente el tema de la minería y el tratamiento sobre el tema de la minería informal e ilegal, ¿no? Con una comisión de energía y minas bastante parcializada, pareciera ahí pagando algunos favores de campañas. Y uno de los principales temas que va a abordar el nuevo Parlamento es el tema de la aprobación de la ley MAPE y el futuro también de los 31.000 reinfos que están en proceso de formalización. ¿Cómo crees que debe abordarse este tema por parte del Parlamento, teniendo en cuenta que el reinfo vence el 31 de diciembre del presente año? ¿Crees tú que esto lo van a ampliar debido al poco tiempo que hay entre el nuevo Congreso y las decisiones que hayan que tomar? ¿Cómo ves ese tema? Yo esperaría que no se amplíe más. Hemos visto que la bandera de este nuevo gobierno ha sido orden, y el orden exige firmeza. Y la firmeza debe ir de la mano con acabar con el reinfo a fines de diciembre, pero al mismo tiempo promover la nueva ley MAPE. La ley MAPE, de alguna manera, lo que va a permitir es el sinceramiento de justamente todos estos mineros pequeños, informales, que han tratado de sumergirse en esta ley del reinfo, pero que ha sido para, digamos, encontrar un camino que les da cierta legalidad cuando sabemos que realmente eso no ha sucedido, sino quieren permanecer con ciertas autorizaciones temporales, pero que al final sabemos que no ha habido ningún interés de parte de estos pequeños mineros, a diferencia de un grupo muy pequeño que sí lo ha hecho, para encontrar el camino de la legalidad. Entonces, si no ha habido ese acompañamiento, y el Estado también tiene que poner de su parte, porque lo cierto es que con todas las barreras burocráticas también hay un grupo
que ha encontrado ciertas dificultades, ¿no? El tener que venir muchas veces a Lima, el que el gobierno regional no dé las facilidades para formalizarse. Entonces, tiene que haber un acercamiento del Estado a este grupo de mineros para ver y decirles, yo como Estado te voy a acompañar. Yo como Estado estoy poniendo las reglas claras. Te voy a dar las facilidades. Pero eso sí, si me fallas en este proceso de formalización, quiere decir que no te interesa. Y vamos a poner orden y mano firme. Entonces, vas a verte separado del sistema. Entonces, tiene que haber reglas claras de ambos lados con un Estado que dialogue, un Estado que se acerque a estos pequeños mineros, que les facilite el camino, pero al mismo tiempo a quien no tenga la intención de ponerse a derecho, entonces debe ser inmediatamente separado. Destacaba al presentarte, Fiorella, que tú eres para mí una de las personas que más conoce a profundidad todos estos vericuetos del aparato público, de lo que es el Estado al cual tú demandas que tenga que tener una participación. Pero algo que hay que discutir más seriamente, nos parece, y lo hemos planteado aquí en Rumbo Central, es el rediseño de la descentralización. ¿Por qué? Porque hay recursos que efectivamente la minería otorga a determinadas regiones a través del canon, las regalías, etcétera, que no son bien administradas, no se ejecutan en favor de los pueblos y al final termina pues la agitación política señalando con el dedo a la empresa minera como responsable de que no tenga satisfechas sus necesidades básicas cuando es precisamente esos gobiernos subnacionales, sean regionales, a veces a las municipalidades, ayudar a que con esos recursos se sienta la presencia del Estado. ¿Tú abonarías ese camino, la necesidad de revisar, rediseñar un poco el proceso descentralizador? Sí, yo creo que es tiempo ya de no, digamos, romper con los discursos y la filosofía que hemos visto a lo largo de los últimos años, los últimos 20 años del canon que no se ejecuta, de las regalías, ¿no? Y de la falta de capacidad de gestión, que sabemos que aún existe y va a existir en las regiones. Entonces, sí, la manera, perdóname, cómo ellos se defienden y dicen efectivamente, pues si no tengo capacitación, no tengo ni siquiera los recursos para pagar un buen gerente de proyectos, porque de repente el monto de la obra supera tremendamente, ahí es donde viene incluso la tentación de la corrupción, ¿no? Así es. Yo lo que haría es, tiene que haber un rediseño del modelo, incluso el Estado debería facilitar el acompañamiento de gestores que estén acreditados en una lista, así como existen supervisores de OSINERMIN, entonces una lista de destrabadores, vamos a llamarle así, que estén acreditados por el Estado, que sepamos quiénes son y que cumplen con ciertos perfiles para, digamos, gestionar el acompañamiento en estas zonas que lamentablemente los cuadros no dan para poder resolver el problema, porque también hay un problema de educación, de salud, de acceso a servicios básicos, y entonces todo esto ha limitado la visión del funcionario, ¿no? Que es elegido. Además, no necesariamente que es elegido por el voto popular es el mejor gerente. Eso también lo sabemos. Los alcaldes, ahora pues estamos en plena discusión de cómo hay sucesiones familiares. Y entonces el interés no es tu población, sino cómo lamentablemente en la política se ha comercializado el puesto clientelizado el puesto del alcalde. Entonces, creo que debe haber una vía para transparentar el uso de los recursos y generar el acompañamiento con gente acreditada desde el propio Estado, que obviamente no va a ganar algo, ¿no? Va a tener un sueldo asignado, pero se va a encargar de que se ejecuten los presupuestos, que se tomen las mejores decisiones y que ese canon se vea revertido en el beneficio de la población. Fiorella, bueno, sabemos que el sur del país ha concentrado la mayor cantidad de conflictos sociales relacionados al tema de minería, ¿no? Que obviamente frenan pues proyectos de inversión, proyectos mineros, y que se ha visto pues reflejado en las últimas elecciones, ¿no? Con esta especie de división entre el sur y el resto de regiones de nuestro país. ¿Cuál debe ser la labor del nuevo gobierno respecto al trabajo para recuperar la gobernabilidad en el sur del país, integrando el Estado, la minería, ¿no? Y las comunidades? Sí. La presencia del Estado tiene que, digamos, te voy a contar mi ejemplo en particular de salud. Desde salud como presidenta, mi alcance es a poner hospitales, pero para los asegurados. No puedo poner para toda la población, pero mi pregunta, o la primera pregunta que me hice es, ¿qué es ausencia del Estado?
en Cajamarca y en Puno. 2 sitios de alta conflictividad social, en donde, digamos, hay mucha queja contra la minería, pero cuando tú vas dices, el Estado está ausente. Fui a ver mis hospitales al inicio de mi mandato en Puno y en Cajamarca y encontré unos hospitales deteriorados que no parecían hospitales de regiones tan importantes en comparación a otras regiones. 83 años de salud y no se había hecho absolutamente nada. Cambié el plan de inversiones y hoy, por ejemplo, este año, y seguramente la presidenta electa va a inaugurar hospitales de alta complejidad que hemos puesto tanto en Puno como en Cajamarca, que ya se están culminando. Yo misma les he hecho seguimiento, están en la etapa ya del equipamiento y de la contratación del personal, y eso va a ser maravilloso, porque eso es estado presente, ¿no? Y lo mismo debe suceder con las escuelas, con las vías, con la conectividad, que ha sido inexistente, pero siempre hemos repetido el mismo discurso, pero la pregunta es, cada autoridad en el Estado tiene que comenzar a ver cuáles son estos sitios de alta conflictividad en el sur del Perú, como tú bien has mencionado, en Cajamarca, en la selva, que son tan olvidados, y decir, en Madre de Dios, por ejemplo, donde hay tanta minería ilegal. Y ahí decir, ¿qué es Estado ausente? Y responder a esa pregunta con cosas concretas, acciones concretas que demande el país y que la sienta finalmente cuando tú ves a un Estado que se pone a trabajar. Quisiera finalmente, Fiorella, que nos des una perspectiva ya como economista, y reitero como especialista en todo lo que es el aparato público, acerca de la economía en general. ¿Cómo debe afrontar Keiko Fujimori sabiendo que la ratificación de Julio Velarde, del Frente del BCR, por supuesto que genera una confianza y el mercado ha reaccionado positivamente? Y el mercado, cuando hablamos de los agentes del mercado, no solamente son los inversionistas, somos también los consumidores, ¿no? Eso hay que siempre aclararlo. Pero, ¿cuál es el enfoque particular que tú crees debería tener Keiko Fujimori para que en su administración de 5 años la economía crezca de una manera sana, formalizada y sobre todo con horizonte? Bueno, hechos y no palabras, ¿no? La foto, como señalaba, resiste unos días. Uno puede poner una bonita foto con personas que tengan, digamos, simpatía pública, pero también eso va de la mano con las expectativas que se han generado. Yo creería que ahora mismo existen sobreexpectativas tanto del sector empresarial como, digamos, en el escenario nacional e internacional, y eso exige que no solamente entre un gobierno a cumplir, sino a ser sobresaliente en nota. Y para mí eso comienza por poner gente con muy alta capacidad de gestión, capacidad resolutiva, donde todas las semanas se vean exactamente qué cosas se está haciendo en la reforma, por ejemplo, del transporte. Claro. Porque también es cierto que los recursos se generan, pero ha habido un mal gasto de las finanzas públicas. Y entonces, si queremos salir con 4 líneas de metro o 3 líneas de metro, el tema es, ¿qué hacemos para resolver el forado fiscal que se ha generado, o los compromisos fiscales que se han generado en materia de gasto corriente, ¿no? Y ahí vamos a tener el dilema, porque yo converso mucho con la gente de Proinversión, con digamos, los sectores que están dedicados a la construcción, y quizás va a haber que romper la regla fiscal, ¿no? Endeudarse un poco más, con el compromiso de que esa deuda vaya directamente a inversión productiva, es decir, inversión en infraestructura. Si es que queremos hacer 3 líneas de metro, podemos hacer una y después de esperar, porque la respuesta en el Estado va a ser: no hay plata, no hay dinero, está comprometido, hay que pagar este gasto corriente, hay que pagar estas planillas. Entonces, hay que tener esas fichas claras sobre la mesa. Siempre los países en América Latina, algunos han roto la regla fiscal, pero depende mucho del gobierno de turno, de la seriedad, del compromiso para poder hacerlo. Y eso es un tema que hay que comunicar bien. En segundo lugar, creo que tiene que haber mucho diálogo y mucha humildad. Creo que la presidenta de la República ha hecho bien en invocar a su bancada, tanto de senadores como congresistas, a ser humildes, a no generar confrontación, a generar espacios de diálogo y de articulación, que es lo que el Perú espera, ¿no? La política en estos años ha estado muy divorciada. Muy áspera, ¿no? Muy áspera. Y entonces eso tiene que cambiar, y el ejemplo comienza desde casa. Y finalmente creo que convocar a los mejores profesionales, la meritocracia. Yo comenzaría limpiando, por ejemplo, en el sector salud, a todas las personas que han entrado por cuota política.
Eso ya no es soportable. La salud no es un juego. No se puede jugar con la vida de las personas. Y convocar a un headhunter para el que dirija, digamos, elija a las cabezas de los hospitales, que tienen que ser gerentes. Los médicos no necesariamente son los mejores gerentes. Y finalmente un directorio independiente. La hoja de ruta la hizo el Banco Mundial. Exacto. Se puede retomar. Y entonces, digamos, la ruta, la senda se sabe. Hay que tener decisión, firmeza, meritocracia para asegurar un mejor destino en nuestro país. Fiorella, qué gusto haberte tenido en el programa gracias. y queremos comprometerte, por favor, para que en una próxima oportunidad continuemos dialogando, ya en función a las medidas que precisamente ya dicte el día de mañana la señora Keiko Fujimori al momento de asumir el mando supremo de la nación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hemos estado con Fiorella Molinelli, economista, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social y también expresidenta de Salud. Ya lo sabe, somos el primer canal minero en el mundo. Rumbo Minero TV, estamos en Canal 42 de Movistar, estamos en Vitel, estamos en Win, próximamente estaremos en Claro, estamos ya presentes en 80 cableras a nivel nacional y a nivel internacional. Nos ven desde Colombia, Argentina, Chile y Panamá. No deje de sintonizar nuestra programación. Lo dejamos inmediatamente con Iván Arenas y su segmento Minería y Sociedad. Atención con lo que se publica en estos días en La Tercera de Chile, uno de los periódicos más importantes del vecino país del sur. Dice que el nuevo reto del gobierno de Fujimori es que el Perú se acerque en producción de cobre, producción refinada evidentemente, a Chile. Vale ir a los datos primero. Chile produce aproximadamente cerca de 5.5 millones de toneladas y el Perú cerca de 2.8, 2.9. Se estima que el Perú en este año puede llegar a 3 millones de toneladas, así es que todavía hay 2.5 de millones de toneladas en el que Chile todavía nos lleva ventaja, pero el Perú, dice La Tercera de Chile, que es importante, uno de los diarios más influyentes del vecino país del sur, dice que el Perú en los próximos 5 años se dispone a dar un salto en la producción de la minería formal, de la minería moderna, sobre todo del cobre. El Perú quiere, dice La Tercera, duplicar y llegar a cerca de 6 millones de toneladas en los próximos años. Ojo, importante, Chile aún no puede dar ese gran salto de 5.5 millones a 6.5 millones de toneladas. En los últimos años hay posibilidades de hacerlo, pero la tramitología, la permisología en Chile también es un escollo. Pero el Perú sí se convierte en un país que de alguna u otra manera empieza a pisarle los talones a Chile, es decir, el Perú podría convertirse en los próximos años en un productor del mismo tamaño a Chile. Eso pasa por evidentemente echar a andar lo que se llama el círculo, el corredor minero del norte, donde hay grandes proyectos mineros aproximadamente por 16.000 millones de dólares que le darían al Perú cerca de 1 millón de toneladas. Vamos a estar atentos a lo que saca la prensa chilena, porque están expectantes también acerca de los nuevos retos del gobierno de Fujimori en el tema de la minería moderna y sobre todo en el tema del cobre aquí en Rumbo Minero. Muchas gracias. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. El proyecto Akira, situado en la provincia de Cotabambas, Apurímac, es uno de los depósitos de cobre más prometedores del cinturón minero del sur peruano.
Su historia comenzó a tomar relevancia internacional en la década del 2000, bajo la exploración de Antares Minerals, quienes identificaron un potencial masivo de cobre, oro y molibdeno. En el 2010, la gigante canadiense First Quantum Minerals adquirió el proyecto, integrándolo en su portafolio global de activos estratégicos. Desde entonces, la historia de Akira ha sido una de paciencia y precisión técnica. A diferencia de otros proyectos que avanzaron rápido hacia la construcción, First Quantum ha dedicado más de una década a profundizar los estudios de factibilidad y, sobre todo, a establecer un diálogo intercultural genuino con las comunidades de la zona. La empresa ha enfocado su narrativa en la minería responsable desde el diseño, asegurando que el tajo abierto y las plantas de procesamiento cuenten con la mejor tecnología disponible para minimizar el uso del agua fresca. Hoy, Akira se perfila como la pieza clave para que Apurímac se consolide como el nuevo polo de desarrollo minero del Perú. Ingresamos al segmento de los aliados estratégicos en la minería, los proveedores. Y tenemos hoy el gusto de presentar a Julio Alcázar Coloma Lesquí, Account Manager de Famesa Explosivos, una empresa de dilatada presencia en nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida a Julio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien, precisamente ¿cuántos años nos gustaría que nos cuentes vienen operando en el sector y cuál es el enfoque principal de la empresa en cuanto a productos y servicios? Miren, son 73 años, es una trayectoria amplia, diversa, de acompañar a la minería peruana, tanto en la superficie como en la parte subterránea. Nuestro enfoque hoy, número uno, es la seguridad. Y tras de la seguridad, eficientar las operaciones. Y de la mano con ello, hemos ido introduciendo la tecnología en detonadores, la mejora en formulación de emulsiones dentro de la gama de productos, y todo esto contribuye hoy por hoy a hacer una minería más segura y más eficiente. Julio, coméntanos qué factores diferencian sus soluciones frente a la de otros proveedores del mercado. Bien, interesante pregunta. Hay muchas maneras de ver esto, pero creo que una de las principales, ver la diferenciación, es a través de la capacidad de innovación que tiene la compañía. Al ser un capital peruano con tantos años en el mercado y haber crecido de la mano de la minería peruana, hay 32 patentes vigentes aún que demuestran que Famesa se ha desarrollado con la minería peruana. Es decir, tenemos soluciones ad hoc que han crecido y que potencian hoy las operaciones. Les puedo citar algunos ejemplos. En la minería subterránea, los detonadores electrónicos con el Grupo Alpayana, por ejemplo, haciendo voladuras eficientes en tajos o en labores que antes consideramos marginales, como vetas angostas. En Raura, más de 5.500 disparos hechos, 0 accidentes, con detonadores electrónicos. Y productos especializados como nuestro Famecorte, que hoy opera en unidades de Volcan para voladura de contornos. Todo esto da una muestra, igual que en el tajo abierto, con nuestras emulsiones que por su valor energético se distinguen. Protegemos el medio ambiente y nosotros ayudamos a minimizar los humos naranjas y, si se puede, eliminarlos, ¿no? Esto redondeado es innovación, seguridad y tecnología. Qué interesante lo de los detonadores electrónicos, porque eso habla de un proceso de innovación permanente que ustedes han tenido. ¿De qué otra manera podríamos enfocar la forma en que ustedes contribuyen a la optimización de los procesos mineros? Bien, para nosotros la venta comienza, o mejor dicho, termina, no cuando se entrega el producto, sino ahí comienza. Tenemos un brazo muy fuerte, una gerencia de asistencia técnica muy robusta, potente, que a través del acompañamiento diario en las diferentes operaciones busca que lo que tal vez está en un documento escrito se tangibilice. Es decir, un acompañamiento permanente que nos permita redondear, optimizar, ir de la mano, conocer la operación de nuestro cliente y mejorar junto con ellos. Sabemos que la minería
apunta en el mundo a ser cada vez más digital, más eficiente, más segura, y nosotros estamos en línea con ello, ¿no? Y queremos, a través de este acompañamiento, este servicio y toda la innovación, estar de la mano para ayudar a que nuestros clientes hoy tomen las mejores decisiones con información. En efecto. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos el mayor de los éxitos. Y ciertamente 73 años de presencia en el Perú están más que acreditados. La antigua fábrica de mechas se llamaba así, ¿no? Sociedad Anónima, por eso se ha quedado con el nominativo de Famesa. Así es. Y que es realmente una marca peruana y una marca que todos apreciamos. Felicitaciones por ello. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Julio Alcázar Coloma, el Key Account Manager de Famesa Explosivos. Una pausa comercial y retornamos. Expo Mina Perú, Gran Feria Minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expo Mina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. Hay algo que todo peruano quiere en 28, salir de la rutina. Y para eso también sirve la tecnología. Mira esto, por favor. Para olvidarte al menos unos días de todo lo demás y conectarte con lo que realmente te gusta. Estoy chapado. Recuerda, estas fiestas son tuyas. Conéctate para disfrutar. Conéctate con el Perú. Feliz 28. Muy bien, llegamos al final del presente programa, Miguel, y hemos tenido como invitados a dos destacados exfuncionarios, exministros, personas muy conocedoras profundamente de lo que es el aparato del Estado, de las políticas públicas, como han sido José Salardi, exministro de Economía y Finanzas, y la señora Fiorella Molinelli, economista, que ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social y también presidenta de Salud. Ambos en su condición de economista nos han dado la perspectiva más o menos ya homogénea que tenemos de todo lo que hemos recogido a lo largo de estas semanas, de lo que debe empezar a hacer la señora Keiko Fujimori. Así es, César. Bueno, conversamos con ella sobre el trabajo que tiene que realizar para un poco hacer esa especie de reconciliación que se necesita con el sur del país, teniendo en cuenta que hay muchos proyectos mineros ahí en esa macrorregión, operaciones mineras, ¿no? Y sobre todo efectivizar el tema del canon minero para que ésta llegue a las comunidades más necesitadas. Y José Salardi nos ha dicho que sí es posible que la señora Keiko Fujimori pueda honrar su promesa de tener indicadores de crecimiento superior al 4%, 5%, que es lo que todos esperamos. Es que en realidad para recuperar el ritmo prepandemia que hemos tenido, porque inclusive en el segundo gobierno de Alan García llegamos a un pico de crecimiento de 8%, 9%, lamentablemente la crisis del 2008-2009 en los Estados Unidos por los créditos basura hipotecarios le dieron un detenimiento, pero nuestra meta tiene que ser eso, un crecimiento sostenido que supere el 8-9%. Lo podemos lograr y tenemos las fuentes para hacerlo. Así es, y bueno, como tú lo mencionaste, ella está recibiendo un mandato en una economía estable, favorable, y ya depende de ella y de su equipo, pues que esto se traduzca en obras en bien del país. Efectivamente, Miguel, estamos a horas, además de escuchar el primer mensaje a la nación que dará la flamante presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, y nosotros aquí en Rumbo Central estaremos atentos, por supuesto, al contenido de ese mensaje para analizarlo con expertos, especialistas y brindarles a ustedes la información más detallada sobre el particular. Mi nombre es César Campos, junto a Miguel Zavala hemos estado en la conducción del presente programa. Continúe usted con la programación de Rumbo TV.